Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 17 minutos, lo habíamos anunciado, el doctor Andrés Martínez está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a las amigas y a los amigos que nos ven a través de la señal de Telerama. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Visa para los venezolanos. Bueno, yo creo que es muy importante poner un antecedente inicial. Primero, una situación de una diáspora sin duda provocada por un régimen autoritario, que no es de los últimos meses, es una situación ya de los últimos años que ha provocado una expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, no solo dentro del continente americano, sino por supuesto también hacia otras latitudes. Sumado a eso, es muy importante señalar que el tema del requisito de visa viene dado desde dos puntos de vista que no debemos olvidar. El primero, por obvias razones, que se trata de una situación de un éxodo humanitario que tiene que ser otorgado, controlado, pero también dada una respuesta responsable por parte de los miembros de la comunidad internacional y que yo creo que ha sido tardío sobre todo la respuesta por parte de los países amigos, de los países latinoamericanos. Sin embargo, por el otro lado, desde el punto de vista del visado, por obvias razones es una autorización y es un requerimiento que queda a potestad totalmente del Estado, de los países, en este caso del Estado ecuatoriano, por supuesto, pero que sí se tiene que tener presente también el lado humanitario. Pero si usted ve a nivel del mapa y sobre todo en el cono sur, esto ha sido como un efecto de una u otra manera de tipo cascada. ¿Por qué? Porque primero, la mayor parte de ciudadanos venezolanos, si bien es cierto pasaban por Colombia, por supuesto por Ecuador y Perú, su destino final era Chile. Sin embargo, ya desde la llegada del presidente Piñera a Chile, se puso un requisito y se puso una limitación y hubo un cierre de fronteras, con lo que está sucediendo más o menos similar a la situación que sucede a la fecha y que se está planteando precisamente con el decreto ejecutivo que expidió el presidente Moreno. ¿En qué sentido? Que los ciudadanos que ingresaron hasta tal momento se le podía otorgar una visa de carácter humanitario. Sin embargo, no hay que olvidar que el mismo problema se vivió hace pocos meses ya con la República del Perú. Entonces, si usted se da cuenta, en el cono sur cada vez se va limitando. Y por supuesto, la mayor parte es con un efecto especie de embudo, donde la mayor parte de ciudadanos obviamente ya no pueden migrar a otras latitudes, sino se quedan sobre todo en territorio colombiano y ecuatoriano respectivamente. Porque una cosa es ayudar esta migración venezolana que viene, pero otra cosa es también tener ciertos límites, porque tampoco ningún estado, llámese Ecuador o cualquier otro, tiene la capacidad para mantener. En el caso de Ecuador creo que hay 500.000 de venezolanos acá. Bueno, a la fecha se tiene, sobre todo por parte de ACNUR, se tiene cifras de alrededor de 330.000 venezolanos y a finales de año se calcula precisamente que existirá 500.000. Aquí hay un aspecto fundamental que siempre se debate dentro de política internacional y política migratoria, que es el famoso efecto llamada. ¿Qué quiere decir el efecto llamada? Que por obvias razones en aquellos territorios donde se ofrecen condiciones de manera particular, con buenos servicios públicos, con buena atención, por ejemplo, en carácter de brindar derechos sociales, la mayor parte de ciudadanos dice, estoy bien aquí, me acogieron bien, y eso multiplica obviamente un efecto de llegada, donde familiares, amigos, conocidos, claro, se si les a uno otorga... lo atienden bien, el otro va a decir, yo también voy para allá porque me están atendiendo muy bien en ese estado. Me van a atender bien, claro. Y está muy bien, porque por obvias razones se trata de un tema humanitario. Pero son medidas temporales, pues, pero precisamente la idea, y eso es lo que yo critico, que no se dio una respuesta adecuada en un momento oportuno, no solamente por parte de la República del Ecuador, en el conjunto de los países amigos latinoamericanos. Este es un problema a nivel del continente, que se deberían dar respuestas, sobre todo, no solamente limitando las fronteras. Esta es una medida última con el propósito de... ¿Cuáles son? Son obviamente realizar las medidas respectivas para que ese régimen autoritario deje de estar y por obvias razones se dé paso dentro de un ámbito de carácter democrático a un cambio de poder donde se renuevan las condiciones de un Estado de Derecho, porque yo creo que en Venezuela hay un Estado fallido porque, entre otras cosas, no hay una prestación de servicios públicos, hay dos regímenes reconocidos simultáneamente por distintos países y eso hace que de una u otra
otra manera, por supuesto, la inversión extranjera no se acerque y, por obvias razones, eso ha hecho que el empleo, la producción disminuya y haga que, por obvias razones, expulse a sus ciudadanos del país. Claro, salud, empleo, hasta educación es complicado en Venezuela. Y ya que topa el tema de Venezuela, entonces, estos acercamientos que hay entre la oposición y el oficialismo venezolano, ¿generaría este ambiente para que democráticamente, con unas elecciones, me imagino, porque si por ahí va el planteamiento, se pueda solucionar la crisis en Venezuela, doctor? Bueno, la crisis de Venezuela es mucho más complicada de lo que podemos creer. No solamente hace falta quitar a un régimen que está a la fecha y hacer reelecciones. Se tiene que existir, yo creo, un cambio, pero sobre todo una transición acompañada. ¿Una transición acompañada en qué sentido? En que esas elecciones, que en el supuesto que el régimen actual y por supuesto la oposición terminen aceptando, sean elecciones libres y que garanticen obviamente la participación de todas y todos, porque y sobre caso todo contrario va a suceder que, exactamente lo mismo. Y sobre todo independiente, que no tenga la injerencia de ninguno de los dos bandos, ni de la oposición ni el oficialismo. Por supuesto, la respuesta al final del día no es que el uno sea mejor que el otro. La idea es que efectivamente exista un proceso transparente e independiente. Pero más allá de eso, no solamente el momento, pongámonos hipotéticos, en el supuesto que se le ponga la banda presidencial al nuevo presidente, en el supuesto que se dé el acuerdo en Venezuela, automáticamente los ciudadanos venezolanos van a regresar y la situación obviamente va a mejorar. Ese es un proceso que va a durar años, de la misma manera en el cual, a través del cual hubo una diáspora. Y esto regresamos al tema anterior, donde hubo ese efecto llamada, donde muchas personas se acomodaron, donde vieron que ciertas condiciones a nivel sanitario, a nivel de educación, a nivel de servicios sociales son buenos, difícilmente van a regresar a unas situaciones en las cuales son todavía incipientes. Esto es un proceso que demorará, pero hasta eso la respuesta que ha dado el gobierno ecuatoriano con, primero, limitando sobre todo a fecha 26 de agosto la entrada de ciudadanos y sobre todo el proceso de regularización. Yo creo que este es un lavado de cara y sobre todo sincerarnos, que si bien es cierto, de una u otra manera se acogió a los ciudadanos, no todos los ciudadanos venezolanos que han llegado obviamente llegaron en las mejores situaciones y también hay ciudadanos que no están realizando precisamente situaciones de carácter lícito. Por eso ahí viene de manera particular y motivo de esta entrevista el proceso o las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Dentro de los procesos de reforma a la Ley de Movilidad Humana, sobre todo subyace la idea de acelerar los procesos de deportación de ciudadanos en caso que se cometan delitos. ¿Por qué? Porque a la fecha la Ley Orgánica de Movilidad Humana, un instrumento necesario, oportuno, que se tenía que actualizar a la Constitución del 2008 versus la anterior Ley de Migración, precisamente tiene todavía un sesgo que no permite esa operatividad al Ministerio del Interior, que dicho de otra manera es lógico que se realicen estos procesos en caso, atención, que malos ciudadanos, en este caso venezolanos o de cualquier otro país, estén infringiendo la ley nacional. Pero ¿por qué esperar tantos años, doctor, para hacer una reforma tan elemental que debió haberse hecho mucho tiempo atrás? Bueno, yo creo que es un proceso de sincerarse. Pero ahora, demasiado tarde. Por supuesto, y sobre todo por eso empezaba la entrevista haciendo un comparativo de lo sucedido en Chile y Perú respectivamente. Nos llevan ya meses de adelanto y por obvias razones ya no podían bajar, ya no podían continuar su trayecto a Chile y Perú respectivamente y se han quedado de una u otra manera en el territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son los aspectos positivos del decreto? Los aspectos positivos del decreto, y que sí creo que es importante resaltar, es por un lado el tema de la regularización. Muchos ciudadanos ingresaron al país, obviamente con unos documentos de viaje no necesariamente actualizados, pero se va a dar unas condiciones de al menos censar, decir realmente cuántos son, todo es de aproximaciones, a través de agencias, por ejemplo, como ACNUR, saber efectivamente cuántos están, ver si realmente están atendidos. Atención, y esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo porque Ecuador, usted y yo, los amigos y amigas que nos están viendo en la pantalla, más de uno tenemos un compatriota migrante en otro continente. Claro. Y no nos gustaría que obviamente que les abusen. Claro.
Y siempre nos quejamos. Ahora, pues efectivamente eso también tenemos que verificar aquí si se están dando estas condiciones de carácter social y humanitario, pero también si no existen abusos. dijo el presidente de la República que pedir o exigir la visa a ciudadanos de Venezuela es para velar por el interés de todos, por el bienestar de todos. En eso coincide, independientemente del calificativo que le hizo el presidente o el que manda en ese país de Venezuela, Maduro, hacia nuestro presidente, con tal que hay que rechazarlo. Bueno, yo creo que una persona como el señor Maduro, a la fecha, después de todas las situaciones que vienen sucediendo en Venezuela, creo que agotamos tiempo de pantalla al hablar de una persona así, de un autoritario. Sí. Sin embargo, yo creo que sí es oportuno realizar, creo que el gobierno nacional da una respuesta, sí, si bien es cierto, tardía, por supuesto, a una situación de carácter de orden público que era necesaria legislarla y que era necesario poner parámetros, tanto para los ciudadanos venezolanos, nuestros amigos que están llegando, pero por supuesto también para los ciudadanos ecuatorianos, donde de una u otra manera es necesario poner unas reglas y es necesario poner en orden la casa. Y la casa se pone en orden sabiendo cuántos están. Claro. Y sobre todo también diciendo en qué condiciones se quedan. Atención con lo que sucede con el decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo se divide en dos. Le dice, por un lado, las personas que después del 26 de agosto lleguen al país van a necesitar visado, y ese visado solamente puede ser tramitado en las legaciones diplomáticas en Venezuela, en Caracas y Valencia respectivamente. Es decir, se tiene que primero obtener la visa. Van a decir, sí, pero esta es una forma de ahuyentar y sobre todo ya no van a llegar porque es muy difícil sacar los documentos de viaje. Una de las prórrogas que se da, y esto al parecer fue acordado con el señor Guaidó en su momento, es que se acepten los documentos de viaje, pasaportes, por ejemplo, de los últimos 5 años. Atención, el visado solamente se puede sacar en Venezuela de los que están. Hasta el 26 de agosto, las personas que estén en el país regularizarán. Y esa regularización tendrá, en el momento que se les apruebe, una duración de 24 meses. Es decir, también el Estado ecuatoriano, ejerciendo por obvias razones, como lo debía haber hecho su soberanía, le va a poner cuáles son las reglas del juego. Y atención, le va a decir, tú te puedes quedar bajo mi normativa y obviamente te voy a acoger, dada esta situación humanitaria, esta situación especial, coyuntural, pero también tengo que regularizar y también tengo que poner claramente las reglas del juego. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, el doctor Andrés Martínez, analista internacional, el tema del visado para los venezolanos, todo este proceso y unas reformas a la ley de movilidad. 7 de la mañana con 30 minutos, una nueva pausa, enseguida regresamos con más noticias, no se vayan.